Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que a partir de hoy, todos los viernes, más o menos sobre esta hora, 6, 7 de la tarde, estaremos compartiendo porciones de la palabra de Dios. Porciones sencillas, breves, pero que también estarán llenas de contenido y de riqueza espiritual para nosotros. Es el ciclo el cual se lee en las sinagogas de todo el mundo. Estas porciones en hebreo se llaman parasá, parasot, son porciones, y el motivo es leerlas a la luz del Espíritu Santo, que la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para edificar, para sanar, y ese es mi único deseo y propósito. Programas de no más de media hora, donde hablaremos y trataremos eh, estas porciones. Empezamos hoy con la porción que es Bereshit, así se llama, cada porción tiene un nombre, Bereshit, en el principio. En el principio de todo lo creado. Es notable que la palabra Bereshit, la primera letra, que es la letra Bet o Bait, está en el único sitio de la Biblia que está, dice los sabios, en mayúscula. Esto supone que está más grande que en otras letras, en todo el Antiguo Testamento. Esto supone que es como un blindaje de que hay un principio, pero que también a partir de ese principio hacia atrás hay un blindaje. Cuando empieza Bereshit bara Elohim, es decir, y Dios creó eh, los cielos y la tierra. En el principio, bara Elohim, en el principio Dios creó, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó. Tenemos que suponer que las cosas ya fueron creadas invisiblemente en el cielo. Todo lo visible se hizo materia eh, siendo visible cuando antes había sido invisible. Es decir, me explico mejor. Todo lo invisible se hizo visible por la palabra. Eh, Cosa hecha, cosa formada, es daber, palabra dabar. Aún también en el Nuevo Testamento nos dice San Juan, en su Evangelio, que nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fue por su palabra. Por eso la Biblia nos dice, y dijo Dios, fue la palabra del Eterno, que la palabra son pensamientos puestos de manifiesto. La palabra que él dijo eran pensamientos ya en la eternidad. En la eternidad ya existía Dios en su unicidad. El principal mandamiento es Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. Es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Al decir Elohim, encontramos la pluralidad de Dios, que Dios es uno en unicidad, Echad, pero es Elohim, es Dios, es plural. Esto es totalmente posible dentro del judaísmo, pero nosotros no hablamos del judaísmo ni tampoco desde una perspectiva judío-mesiánica, sino que hablamos con las escrituras, en la palabra de Dios, eh, utilizando esas porciones que se leen, pero buscando siempre la interpretación y la luz y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, en la eternidad ya nos dice era el verbo, era la palabra. La palabra ya en la eternidad ya existía. Y la palabra se puso de manifiesto cuando se empezó a crear. Entonces Dios creó a todo lo que nos dice el libro de Génesis de lo que era invisible. Aún este tabernáculo, eh, el templo de Jerusalén que edificó Salomón y así también el tabernáculo. Este tabernáculo fue hecho visible por el verdadero tabernáculo que era invisible que está en los cielos. Así que a Moisés se le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido revelado hoy. Es decir, que aún el candelero, el sacerdocio y todos los elementos del santuario era una sombra de lo que había de venir, que era lo que había de venir, lo eterno.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo materia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el verbo, Jesucristo, se hizo carne para habitar entre nosotros. Y Jesús, siendo hombre Dios y Dios hombre, va a ser capaz de mostrarnos realmente, interpretarnos realmente la Torá. Por eso, en el Sermón de la Montaña, el Señor da la interpretación real y verdadera de lo que es toda la Torá, desde el Bereshit, desde el Génesis, hasta el libro del Antiguo Testamento, Malaquías, los profetas, los salmos, como en el camino de Maús, el Señor me mostró a aquellos dos que caminaban. Dicho esto, tenemos que seguir diciendo que el Mesías nos va a traer una interpretación real y verdadera de la Torá, de la Biblia. Entonces Jesús dice, oísteis que fue dicho. Entonces Jesús no está en contra de lo que está escrito. Él va a interpretar bien cuál es el propósito de la Torá. El propósito de la Torá es el demostrar al hombre que es incapaz de salvarse, que hay un pecado, como luego nos decía el maestro Saulo de Tarso, San Pablo, de que el propósito de la ley es mostrarnos el pecado, porque yo no conocería la codicia que habla la Torá si la Torá misma nos dijera no codiciarás. Es por lo cual también que hay 613 mandamientos en la Torá, en los 5 libros de Moisés, en el que hay leyes dietéticas de alimentación para la guerra, para el préstamo, para la siembra, eh, para todo. Hay para la purificación, para la limpieza, para la ocupación de la tierra, para el santuario. Y es un compendio de leyes también para que el pueblo de Israel tenga una constitución, porque el propósito de Dios que a través de Israel dar a conocer al Mesías y a través del Mesías formar un pueblo, donde allí ya no hay judío ni gentil, sino que de los dos pueblos se ha hecho uno solo en la cruz. Al igual que se le dice al profeta, coge 2 palos y escribe para la casa de Israel y para la casa de Judá, y cuando te pregunten los ancianos qué señal nos muestras, les dirás así, ya no se dirá más casa de Israel o casa de José ni casa de Judá, sino que los 2 palos serán uno en mi mano. Y una cruz realmente es un palo horizontal y un vertical, en que el Efesios 2, Colosenses capítulo 2, nos dice que ya no hay judío ni gentil. Entonces Jesús nos viene a interpretar bien la Torá, elevándolo mucho más al revelar al Padre. Es decir, Jesús es un comentario andante con piernas y con cuerpo de lo que es la Torá y también mostrándonos al Padre. Por eso Israel en su tiempo, en el siglo I, decían que éste enseña con autoridad y no como los fariseos. Siguiendo comentando esta porción, que es de Génesis 1 al 6, es de una manera breve, es un comentario breve lo que vamos a tomar, no más de media hora, como digo. Dios empieza la creación, pero yo quiero destacar cuando empieza a crear Génesis 1, Génesis 2, también Génesis 3, hay un importante en el que cuando Dios crea al hombre, le señala como lo más importante. Hay una bendición que parece semejante cuando bendice a los peces y cuando habla de que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Allí en el Génesis 2 se dice que creó Dios a su imagen y semejanza. Al igual que Dios es uno y es tres que hablemos, el hombre es uno y es tres. Por eso el principal mandamiento habla de la tripartición del hombre en su unicidad. El hombre es una unicidad, es uno, pero es tres. El cuerpo, alma y espíritu es mente, alma y cuerpo. Por eso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Señor nuestro Dios, Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. La mente, el intelecto, el espíritu y la mente, el intelecto, la inteligencia. El alma, los sentimientos. La mente no siente, la mente piensa, el alma siente, y el cuerpo también manifiesta lo que la mente y el alma están sintiendo. Por eso dice Salomón, tal pensamiento del hombre, así es él. Entonces dice, hermanos, en el original, imagen de Dios, Tselem Elohim.
Tselem Elohim dice a la imagen de Dios. Es decir, que Dios crea al hombre como una individualidad. Es cierto que crea una generación a partir de Adán, que lamentablemente va a pecar y va a caer, pero luego a través del Mesías Dios lo va a volver a levantar. Dios ve al hombre como uno, individual, individual. Dios crea a Adán individual. Y en la bendición que hay de los peces, les dice que, y lo bendijo Dios, diciendo, sed fecundos y multiplicaos. Pero en el verso 28 nos dice, hablando al hombre y a la mujer, dice, y lo bendijo Dios y le dijo a esta pareja, Adán y Eva, le dijo, sin en cambio los peces dice, y lo bendijo Dios diciéndoles, diciéndoles, no hay individualidad. Sin en cambio, aquí Adán y Eva, a la primera creación de seres, hechos a la imagen de Dios, les dice, y lo bendijo Dios y les dijo, sed fecundo y multiplicado. Es decir, lo bendijo como uno. Ya nos dice en el libro de Isaías, mirad a vuestro padre Abraham y a vuestra madre Sara, que cuando eran uno solo, lo bendije, lo llamé y lo santifiqué. Es decir, que Adán y Eva lo ven como uno, como lo importante, y los pone a enseñorear, es decir, a reinar. El propósito ya en Génesis 2 es que Dios quiere crear un reino, eh, un reino para que reine el hombre. Encontramos también luego que ahí aparece la serpiente, que hablando con Eva, Eva es creada como compañera, aunque no se llamaba Eva, sino que se llamaba Isá, porque del Is fue tomado. Diciendo el hombre, fue llamado Adán porque salió de la Adama, de la tierra. Adama, tierra, salió Adán, por eso se llama Adán, porque salió de la Adama. Y cuando salió la mujer del costado, se le llamó Isha, porque salió del Ish, que es el hombre. Entonces, allí salió y fue creada para ser unicidad con el hombre. Anatómicamente, no es cierto que la mujer tenga una costilla más. Lo que sí es cierto que en las caderas del hombre y de la mujer hay algo que las caderas de la mujer faltan y que en las caderas del hombre se diferencia. Y anatómicamente, esto es interesante, las dos caderas del hombre en la unión matrimonial de los cuerpos, en la que las dos caderas se unen, se complementan la cadera del hombre y la cadera de la mujer. Es por esto que se cree que, y dicen los sabios del pueblo de Israel, que Dios no creó a la mujer de un hueso de la cabeza para que esté por encima del hombre y de un hueso del pie, sino que al principio lo creó de la cadera, que es la mitad del cuerpo. Cadera para los pies, mitad del cuerpo, cadera hacia la cabeza, otra mitad del cuerpo. Pero la mujer buscó algo que Dios dijo a Adán que no comiera, un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ella abandona a su marido, se marcha y busca, no sabemos por cuánto tiempo, ese árbol. Al venir ya lo ha visto y lo ha codiciado. Y ahí se abre la serpiente. Me han hecho a veces preguntas que me han dicho, hermano Miguel, ¿por qué Dios crea a Adán donde hay un peligro, que hay una serpiente? ¿Por qué no lo dejan fuera de peligros? Es que realmente no había ningún peligro y Dios lo creó en un sitio seguro, porque mientras no había pecado, la boca de la serpiente no hablaba. Entonces Satanás entró dentro de este animal, la serpiente, no nos dice la Biblia el por qué ni por qué motivo, son divagaciones que no quiero entrar, ni tengo por qué, pero que Satanás entró en este animal y por el pecado se le dio acceso para que pudiera hablar con Eva y tuvo un diálogo. Y allí la engañó, dijo verdades con mentiras y mentiras con verdades. Ella añadió todavía más, dijo, sí, nos ha dicho también que ni aún, que ni aún lo miremos, ni aún lo miremos. El mandamiento fue no comáis, pero ella añadió ni aún lo miremos. Entonces ella lo miró y Satanás le dice, con que os ha dicho Dios que del árbol de la ciencia de bien y del mal no comáis, Satanás no da la ubicación y Dios Adán no da la ubicación del árbol. Es el morbo de la mujer de la Isaac, todavía no se llamaba Eva, que madre de los vivientes se llamará Eva, cuando sale del huerto
y da a luz a Caín, se la va a llamar madre de los vivientes, ¿de acuerdo? Y entonces ella declara, se confiesa, se descubre, dice, el árbol que está en medio del huerto. El huerto no sabemos cuántas hectáreas de kilómetros tendría, pero ella encontró la ubicación y para encontrar la ubicación abandonó el marido. El propósito único que tiene la mujer es de ser una compañera. La que dejó de querer ser compañera y de querer ser una con el hombre, ahora que está tanto en boga el ultra archifeminismo en contra del patriarcado, fue la mujer. Eso lo dice la Biblia. Dios creó a la Biblia en unidad igual al hombre. Pero el pecado de Eva, su independencia, fue ella la que buscó su independencia. Entonces, en esa independencia, si tú hubieras permanecido, no hubiera habido diferenciación. Entonces, Dios le dice a Eva, con que has hablado con la serpiente, has oído la voz de la serpiente, eh, multiplicaré el dolor de tus preñeces. El dolor de tus preñeces no es otra cosa que los desarreglos hormonales que la mujer tiene de cuando es niña y empieza a ser jovencita. Hay unos desarreglos hormonales, ya me entienden, y cuando deja de ser ya joven y entra en edad madura, hay otros desarreglos, otros síndromes que la mujer experimenta. Es por eso que también no había mujeres sacerdotes, porque aún el sacerdote la ropa tenía que ser transpirable, no podía impregnarse el olor, había una ley ceremonial muy rígida, y por estos desarreglos era muy difícil mantener la limpieza y la pureza ceremonial que el Antiguo Testamento era tan rigurosa dentro del santuario. El hombre recibe también que la tierra producirá cardos y espinos, y el deseo será ahora para tu marido. Eh, en estos 10 minutos que nos faltan, hablamos también de que hay una profecía, la primera profecía del Mesías, en la cual nos dice que a la serpiente, que por cuanto ha herido a la mujer, de la simiente de la mujer, pisará la cabeza, por cuando tú le heriste en el calcañar, este te pisará la cabeza. Entonces, esa es la primera profecía de la generación que va a venir el Mesías. El Mesías no va a venir por otra cosa, sino por las generaciones. Esa palabra que existe desde la eternidad, antes del principio, que comienza a revelar cuando se empieza a crear. Esa palabra ha estado allí, en lo alto, en lo oculto, y ahí ha estado esa palabra por tiempo y edades, pero que empieza a decirse cuando se crea. Entonces es ahí que esa palabra se va a hacer carne. Y para hacerse carne, Dios necesita a la generación de los hombres. No es que la necesita, es que la quiere, la precisa, la quiere utilizar, porque por cuanto el pecado entró por un hombre, que es Adán, por otro hombre tenía que salir, que era el Mesías, que era Cristo. Para eso Dios tiene que coger las generaciones de los hombres. Y lo que menos leemos en la Biblia, que son las generaciones, eh, Adán tuvo a Caín y Abel, Abel murió y luego tuvo a Set. Estos son los hijos de Set. Tuvo a Noé. Noé tuvieron a Set, Can y Jafet. Los hijos de Jafet fueron estos, los hijos de Can fueron estos, los hijos de Jacob fueron estos, los hijos de Rubén fueron estos, los hijos de Isaac fue Jacob y Esaú, y después de la deportación de Babilonia, las generaciones, incluso dos testamentos, comienzan con generaciones en sus primeros capítulos para que entendamos muy bien que Jesús vino por generaciones, o sea que el método es lo que más importancia damos en la Biblia y nos lo saltamos porque creemos que no es importante una lista de padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos de 4 5 6 7 8 12 14 generaciones, pero es importante y por eso está registrado en la Biblia, porque a través de eso va a venir el Mesías. Entonces, también hay otra simiente. Nos dice la Biblia que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano Abel. Caín no mata a Abel por ninguna otra cosa, sino que es del maligno. Y de la simiente del maligno, Caín, va a venir una simiente de malignos, que esa simiente va a estar durante toda la duración de la creación. Incluso esa simiente va a llegar hasta el tiempo de Cristo, queriendo matar y abortar el nacimiento de Jesús, del vientre de María. Por eso les manda que se escondan, ¿vale? Y a los reyes, reyes, aquellos sabios que vinieron del oriente, no nos dice la Biblia que fueran reyes, unos sabios que venían del oriente, no eran tres, no sabemos si eran tres, 13, 33, 23, 2,
nos dice que varios hombres venían del oriente. Al oriente de Israel está eh, la región de Babilonia, y probablemente estos fueran algunos maestros eruditos que quedaron en Babilonia de deportación, como Daniel, y que se quedaran allí, judíos eruditos que eran astrónomos, que no astrólogos, y también maestros en la escritura, que viendo la señal vinieron a adorar al Mesías que había nacido. Se le advirtió en sueños que fueran por otro camino, ¿vale? Y ya la simiente, esta simiente que venía desde Caín, quería abortar el nacimiento del Mesías. Quiso abortar con Faraón, lanzando a todos los varones hebreos al Nilo. Quiso abortar mezclando a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y vino una simiente mala, ahora explicaremos lo de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Viene una simiente mala, que es la simiente de Caín. La simiente de Caín viene en Lamec, que es el primer adúltero, que tomó a dos mujeres que se llaman Ada y Zila, y he leído a algunos escritores que dicen que el nombre de Ada significa la que se muestra con otro rostro, la que se demuda el rostro, cambia el rostro, se maquilla, y Zila la que hace ruido o compás con los pies, es decir, la sensualidad, la carne, la lascivia. De estos nacieron Tubal-Caín, los forjadores del hierro, que son las armas. También los comerciantes, el comercio, el lucro del negocio malo del mundo. Y también los que tocan música mundana, porque la música ya fue creada en el cielo. Hay algo que no fue creado en la tierra, que disfrutamos los hombres, que es con las armonías y los acordes del cielo, ¿de acuerdo? Pero hay otra música que los que tocaban cítara eran los hijos que vinieron de la Meca. Entonces, la simiente buena, los hijos de Dios, que era una simiente buena, después de que muere Abel, Dios le da otro hijo que se llama Set, y de ahí viene otra simiente, ¿vale? Y de esa simiente aparecen hombres buenos como Enoc, hombres que fueron aportados por Dios como Enoc, y también Noé, que cuando nació dijeron, ahora tendremos descanso. Noé significa descanso. Y oyó una voz de Dios y condenó al mundo porque predicó la justicia de Dios, la justicia. Hizo aquella arca y metió a su familia y a cada pareja de animales limpios y animales inmundos. Y él condenó al mundo en su propia justicia, que era por la fe. Lo que condenó al mundo fue la fe de Noé, que le valió para justicia delante de Dios el Padre. Entonces luego esa simiente se va a seguir alargando por todas terminaciones y ramificaciones. Fijaos que llega hasta las propias iglesias de Asia. Y ya el apóstol Pablo nos dice, ya está en efecto el misterio de la iniquidad. Esas ramificaciones estaban ocultas, es decir, el misterio de la iniquidad estaba oculta desde la simiente de Caín, que lucha para que los pueblos, la simiente que tiene que venir el Mesías no nazca, como estoy diciendo, ya de Caín, el pueblo de Israel, todos los enemigos que ha tenido Israel, todas las guerras que ha tenido Israel para que no naciera el Mesías, aun cuando nace el Mesías, quieren abortar su nacimiento, quieren abortar su ministerio, y cuando creen que lo maten y crucifican, cuando realmente es la victoria del Mesías, es en la cruz. La cruz es la victoria de todo. Es la llave, también tiene forma de llave que abre y revela los misterios. Entre ellos este misterio oculto, esas ramificaciones diabólicas y satánicas que el propio Jesús le llama generación de víboras. La generación de Jesús era una generación de víboras, porque eran de la simiente mala que se sembró en Caín. Y también había otra simiente que venían de Set, que era Enoc, era Noé, era Eber. De ahí viene Eber, la palabra hebreo, que era antepasado de Abraham, que llegaremos en la siguiente porción semanal para hablar de Abraham, pero hoy nos quedaremos ahí en el Génesis 6. Y digo que llega hasta la iglesia, porque allí dice, pero tengo contra ti, a las iglesias de Asia, que tienes ahí y toleras a esa mujer Jezabel. No es la Jezabel de Primera de Reyes, del reinado de la casa de Israel. No, 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 no. Del rey Acab. Es el espíritu todavía de esa simiente mala que lucha la simiente mala con la simiente buena. Y la vamos a tener ahí hasta el final, hasta el cumplimiento del milenio, que es el establecimiento del reino de Mesías literal. Ahora vemos su establecimiento espiritual,
en la iglesia, es el reino de Dios. Pero el reino de Dios se tiene que cumplir la profecía que Jesús, el Mesías, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá por la mitad y Jerusalén saldrá de la ley y de Sión la palabra de Jehová. Los hijos de Dios, los del diablo, lo mezcló con las hijas de los hombres, es decir, la simiente que venía de Set se mezcló con la simiente mala de Caín y se creó una generación perversa que fue la de Noé, pero tuvo que pasar por el agua y de ahí esas tres familias fueron salvas. Aunque luego esas ramificaciones han querido cortar la simiente, atención, ya hablaremos en la próxima porción, la simiente que viene de Set, que va a seguir con Abraham, y en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, aquí dejamos la porción de esta semana, que es la primera del ciclo. Tenemos que decir que la sinagoga se hace un ciclo durante un año, en estos cada 5 capítulos más o menos que vamos a leer semanalmente, y se completa cuando termina todo el calendario de las fiestas que Dios dejó en la Biblia, cuando se celebra el día de la fiesta que se celebra en Israel, que no es fiesta bíblica, no es una fiesta establecida por Dios, de la alegría de la Torá. Nosotros simplemente no lo queremos hacer por nada de judíos mesiánicos, ya sabéis, no hace falta, no somos judíos mesiánicos, simplemente creyentes que creemos en el Mesías y amamos las Escrituras. Dice que aprovechará el judío después que Roma no lo condena y le dice que no ha actuado con la justicia de la fe, sino en su propia justicia, y que es culpable delante de Dios porque se le entregó mucho los pactos, la ley. El gentil estaba desprovisto de pacto, de ley, como extraño y advenedizo, sin Dios en el mundo. Pero luego dice, no es más cierto que el propio Pablo, después que sitúa al judío que es culpable si no se arrepiente, dice, ¿de qué aprovecha el judío? Dice, mucho en todas maneras, porque a ellos ha sido entregada la palabra de Dios. Entonces, estudiamos la palabra de Dios que fue entregada a los profetas de Israel. El Mesías dice la salvación viene de los judíos, pero queremos verlo y leerlo desde prima la interpretación que nos da el Espíritu Santo y nos da también tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La Biblia es importante tenerla bien conectada. No desconectemos ningún libro. Me despido de vosotros, esperando la próxima semana y esperando haber sido de bendición. Que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestras casas, en el nombre del Mesías de Israel, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.